nuestra luz de las cenizas. Lágrimas de amor y de injusticia. Y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento. Soy esta tierra, soy esta gente, soy mi memoria y soy esta historia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a compartir esta tarde un ratito, esta ya tardecita aquí en Buenos Aires, desde Argentina. Les damos la bienvenida a Sandro y a todos los compañeros de nuestra comunidad y a todos los invitados que hoy también nos acompañan. Bueno, como saben ustedes, como nos presentamos, le habrá llegado la invitación, somos una comunidad teológica, porque somos compañeros de estudio y de caminar de muchos años aquí en Argentina, y que nos llamamos Rahab, recordando siempre a esta mujer de la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Que está entre las abuelas de Jesús también, ¿no? Como haciendo como de puente entre lo viejo y lo nuevo. Nosotros como Rahab queremos también ser puente entre los muchos territorios, ¿no? que nos atraviesan, no solamente en la iglesia, sino también en la sociedad, en los espacios comunitarios, en las escuelas, en la política, en los sindicatos, y así, ¿no? Así ha sido nuestra historia, ¿no? De muchos tejidos, ¿no? Entonces, también por eso esta canción con que queríamos recibirlos. Esta historia. Y en estos recorridos que hemos hecho, el espacio bíblico, el espacio de lectura bíblica ha sido nuestro alimento, podríamos decir, ¿no? De todas nuestras acciones. Y particularmente algo que siempre nos ha entusiasmado, que es la lectura sociopolítica de la Biblia, o lectura popular de la Biblia, ¿no? Nosotros y nosotras, además somos laicos y laicas, así que el espacio social, la familia, el trabajo, son nuestros espacios de construcción del reino, diríamos, ¿no? Entonces también permanentemente nos vemos desafiados por los contextos, ¿no? Que nos tocan vivir, como a cualquier hijo de vecino, decimos, ¿no? Y en esto, bueno, leemos la Biblia con esta mirada, ¿no? Laical, popular. Las mujeres que integramos la comunidad, bueno, lo hacemos también desde opciones feministas, ¿no? De lectura feminista de la Biblia. Y bueno, así siempre imaginando
otro mundo posible, otra iglesia posible, otra sociedad posible, ¿no? Y bueno, en estos escenarios nosotros eh, eh, tenemos una mirada crítica sobre los discursos religiosos, los discursos con los cuales, bueno, hemos sido construidos, pero también los discursos que estamos atentos a no reproducir, ¿no? Si es que son discursos que no nos dejan caminar. Así que leer la Biblia es repasar, ¿no? Estos discursos que de tantos años, ¿no? Pero que han estructurado la sociedad y la iglesia, ¿no? Para eh, destejerlos, ¿no? Y volver a tejerlo, eso nuevo que deseamos. Bueno, ahí se ubica entonces nuestra hermenéutica bíblica o lectura bíblica sociopolítica de la Biblia, ¿no? Y, y algo también que hacemos desde nuestra identidad latinoamericana, de teología latinoamericana, es eh, una metodología, ¿no? De estudio, que es el ver, juzgar y actuar, ¿no? La revisión de vida, que parte de estas realidades, que escucha al pueblo, que escucha los clamores de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, y, y también escucha los clamores que hay en la Biblia, ¿no? Y los hace ahí dialogar, ¿no? También para buscar esta vida que deseamos. Nosotros tuvimos un primer encuentro hace 2 meses con Néstor Míguez, otro biblista, otro gran maestro, ¿no? Como lo es Sandro, y, y desde entonces venimos rastreando, ¿no? Estas huellas que nos deja el texto bíblico. Con Néstor estuvimos revisitando, releyendo el texto de Daniel, del Antiguo Testamento, del profeta Daniel, que es un texto ya con un tono apocalíptico, ¿no? Y en continuidad con esa lectura, lo invitamos a Sandro a que nos lleve a buscar en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Apocalipsis cristiano de San Juan, bueno, estas marcas, decimos, ¿no? De resistencia, de búsqueda de esperanza y de reconstrucción en medio del caos y la incertidumbre. Así que bueno, esta es la invitación de hoy. Aquí me acompañan Martín, Jorge, que también pueden presentarse. Tienen que abrir el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, acá desde Mar del Plata, participando del Congreso Anual del Sindicato de Judiciales del país, donde yo trabajo en el área de capacitación y formación sindical. Y desde acá y desde esta práctica también es lo que contaba antes Sandra, ¿no? Nuestro camino y nuestra búsqueda de hacer ese diálogo crítico y enriquecedor y militante entre nuestras prácticas y estas lecturas y relecturas bíblicas. Cuando pensábamos este itinerario, enseguida nos salió el nombre de Sandro, no solamente y de un modo especial por sus ricos aportes y desafíos en la lectura y la profundización bíblica, sino también conociendo su perfil militante y también cercano a lo sindical. Así que para nosotros fue siempre un gusto tenerlo. Yo he participado en varios talleres con Sandro, con militantes políticos y sociales, así que descontábamos que el aporte y el encuentro va a ser muy rico, ¿no? Así que bueno, saludos a todos y desde ya el agradecimiento a Sandro por seguir acompañándonos como siempre. Gracias a ustedes. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jorge, hago parte también de esta comunidad, y fui reconociendo ese espacio como un espacio donde dar continuidad a mi experiencia como educador, como cristiano, como trabajador. Yo soy ex militante de la JOC, de la Juventud Obrera Cristiana,
y en la actualidad acompaño como adulto, ¿no? Ahora hago mi militancia adulta en la JOC, hago ese tipo de acompañamiento. Y, y bueno, también damos continuidad a esta propuesta que venimos recorriendo con la comunidad y reconociendo que en esta comunidad los aportes que nos han venido enriqueciendo muchísimo nuestras prácticas en territorio. Por eso estamos más que agradecidos que, Sandro, hayas dicho que sí a la propuesta. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. No se te oye, compañera. Había cerrado el micrófono. Cuando nosotros hacemos Zoom, tomamos mate y hace ruido el mate, entonces hay que cerrar el micrófono. Cuando, perdón, quería decir algo que tiene que ver con el tema de hoy y con las imágenes que vamos a ver ahora. Ustedes saben que en Argentina estamos este año atravesando un año electoral donde se están presentando los candidatos y las propuestas electorales, ¿no? Y estamos preocupados, ¿no? En gran medida porque mucho de esto que les contábamos, ¿no? De nuestro trabajo y de nuestra situación está siendo puesta en jaque, ¿no? Porque realmente las propuestas que se vienen de los candidatos de derecha son muy adversas para el pueblo, ¿no? El pueblo, bueno, los pobres siempre han sufrido, ¿no? Pero a veces es posible siempre estar peor. Y es lo que estamos tratando de defender para que cambien un poco este panorama. Así que bueno, vamos a ver un video ahora y con una canción también que les pedimos escuchar y ver, ¿no? Como para también entrar en una mirada común, ¿no? Bueno, ahí les pido paciencia. ¡Vamos! Busco motivos para seguir en este invierno tan frío. No llega el sol a este rincón y ya ni sé lo que es mío.
Ahí está. En este recorrido que nos proponen las imágenes hay casi un orden cronológico de los últimos meses de este año. Y es una, yo mientras armaba este video veía que hay como un crescendo, ¿no? Un crecimiento del tono simbólico que tienen estos debates que no son solo verbales, sino que son simbólicos, ¿no? Y las comunidades religiosas están poniendo como todos sus símbolos más importantes, ¿no? Poniendo en juego, porque van por todo, diríamos, ¿no? Incluso hasta por nuestros símbolos. Así que bueno, nos sentimos como en el apocalipsis, Sandro, y te pedimos ayuda para que nos des un poquito de luz y esperanza. Así que bueno, bienvenido nuevamente. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Y que queremos hacer algo al servicio de otro mundo posible, otra iglesia posible, otra sociedad posible. Como decía Sandra, nosotras y nosotros estamos usando, trabajando, meditando, viviendo la palabra de Dios como instrumento de resistencia, de ánimo, de fidelidad. Pero hoy día tenemos que clarear, hoy día esta palabra está muy, muy usada por la derecha. Nadie más tiene vergüenza de decir que es de derecha. Porque derecha hoy día significa la defensa, según ellos, de los valores bíblicos cristianos, significa la defensa del mismo Dios contra una izquierda comunista, atea, inmoral. La política está se quedando una verdadera guerra santa, la lucha del bien contra el mal, que somos nosotros, evidentemente, para ellos. Podemos hasta decir que la lectura fundamentalista, por ellos usadas para legitimar la búsqueda por el poder y la manutención del poder, está ganando junto a las poblaciones que votan y que son más pobres, porque es más simple para ser comprendida. Tomas el versículo, se lee el versículo, no necesita explicar texto, contexto, pretexto, historia, es sí mismo, versículos claramente de comandamientos moralistas. Bueno, esta es la voluntad de Dios. Lo que quiere decir es hacer la izquierda que se pone contra los valores de la civilización judaico-cristiana que heredamos y que vivenciamos a siglos. Es interesante porque no es la primera vez que la Biblia es usada a sí mismo por la misma Iglesia Católica. Desde el tercer siglo se usa políticamente la Sagrada Escritura, inclusive para justificar su propio poder, su teocracia y sus poderes también seculares. Entonces, ¿por qué hoy día está pasando eso? ¿Por qué hoy día con tanta fuerza la derecha vuelve a usar la bandera de la Biblia, a llevarla, a levantarla sobre todos
diciendo que es la defensa de la civilización, la defensa de Dios. No es la primera vez en la historia recién nuestra, por lo menos en Brasil. Me perdone si no conozco muy bien el resto de América Latina, mas en Brasil, después que las comunidades de base llegaran con fuerza, después de la conferencia latinoamericana de Medellín, de Puebla, no, los intereses del capital se sintieron amenazados y hubo ya al fin de los años 80 una inversión fuerte en la América Latina para contestar la lectura libertadora que estaban haciendo las comunidades cristianas de base, que estaban haciendo los movimientos populares, encontrando en la Biblia una alma de su propia lucha. Hubo unas inversiones millonarias por parte de los Estados Unidos, alimentando las iglesias pentecostales para reaccionar. Me parece importante. Después vino Juan Pablo II, la cosa se quedó más tranquila porque Juan Pablo II volvió a trabajar una iglesia reconciliar, una iglesia donde el conflicto ideológico este-oeste se impuso de nuevo, superando la dimensión norte-sur del Concilio Vaticano II. Recuerdo que en el primer discurso que Juan Pablo II hizo, el primer discurso, el día después de su nombración, consagración como Papa, él decía claramente, tenemos que asumir lo que dice el concilio a la luz de las verdades dogmáticas pronunciadas un siglo atrás por el Concilio Vaticano I. Eso él lo dijo el día después de ser nombrado Papa. La lectura del concilio a la luz del Vaticano I, que era el concilio claramente de formulación de la resistencia autorreferencial de la Iglesia contra el progreso, sobre todo contra los comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cómo? Porque hoy vuelve con fuerza el uso político de la Biblia en la línea conservadora de la derecha ultraderecha. Creo que tiene a ver con dos factores. Uno, la situación que estaba pasando al inicio del siglo en toda nuestra América Latina, cuando en muchos países se estaba abriendo una perspectiva social más atenta a las cuestiones populares. Estoy recordando Chávez, Maduro en Venezuela, estoy recordando Lula, Dilma en Brasil, Néstor, Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Michelle Bachelet en el Chile, Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, Pepe Mujica en Uruguay, contemporáneos al inicio del tercer milenio. Movimientos sociales que parecía que el presidente Obama estaba casi tolerando. Mas en este contexto se pone Francisco, la elección de Papa Francisco.
y que claramente deja claro que sus opciones pastorales, su comprensión de la realidad es diferente de la cultura dominante, o mejor, de la cultura de los dominadores. Recordamos, en 2014 ya sale la exhortación apostólica sobre la iglesia, diciendo que la iglesia tiene que salir, una iglesia en salida, en búsqueda de los más pobres, una iglesia que debe se asociar, que debe estar junto al pueblo, una iglesia que debe dejar de ser autorreferencial. Después, en 2014, una decisión totalmente novedosa, que es el encuentro con los movimientos populares. Una vez, 2 veces, 3 veces. Tierra, techo, trabajo. Es una novedad grandiosa porque nadie hasta entonces en la historia recién de nuestras iglesias lo tenía hecho. Recuerdo Papa Pablo VI apostando, creyendo en los obispos, en la colegialidad episcopal. Después vino Juan Pablo II, fortaleciendo los movimientos de derecha integristas de nuestra iglesia, los legionarios de Cristo, la Opus Dei, los arautos del Evangelio. En Argentina, en Chile, en Perú, los movimientos integristas de derecha recibieron todo el apoyo del Papa. Casi ellos tenían la solución por el problema del mundo. Vino Benito XVI, col clero, la liturgia, las reglas litúrgicas, las preocupaciones morales, moralistas. Y ahora Francisco con los movimientos populares, con el Día Mundial de los Pobres, con la beatificación de gente como Angelelli, mártir por la fe, como Carlos, como Gabriel, como Venceslao, como Oscar Romero. Este fue considerado muy peligroso por el sistema dominante. El resultado fue la producción con fuerza cada vez más renovada de una contracultura en nombre de la vieja tradición que desde siempre la Iglesia andó caminando y siguiendo. Y después sale con la Laudato Si, diciendo que esta economía mata, que la crisis ambiental es la crisis social. Y ayer renovó con fuerza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esperamos para tomar decisiones que cambien la realidad de manera que podamos pensar en vivir en las próximas generaciones también? Este Papa creó la duda que de nuevo, en nombre del Evangelio, como en los años 70, en los años 80, de nuevo, en nombre del Evangelio, las poblaciones más pobres puedan se organizar, resistir, luchar por derechos, por vida, por tierra, techo, trabajo. Lo que el sistema no admite. Entonces, ¿cómo enfrentar la palabra de un papa? Fue la intuición de Steve Bannon. Tenemos que enfrentarla con la palabra de Dios.
La derecha es portadora fiel de la palabra de Dios, como siempre fue usada por nuestras iglesias, por lo menos desde el tercer siglo hasta el Concilio Vaticano II. Sin ninguna separación entre el poder civil y el poder eclesiástico, siempre estuvieron juntos. El templo y el palacio siempre estuvieron juntos. Me parece entonces que en esta realidad podemos volver a partir de eso a pedirnos, mas es la palabra de Dios. Y tenemos que decirlo, no existe una palabra de Dios. No existe. La derecha tiene juego fácil porque muchísimos textos del Primer Testamento y algunos pocos más presentes también en el Segundo Testamento decididamente defienden este proyecto de sociedad teocrática a donde el gobierno debe ser ejercido en nombre de Dios, y donde el proyecto político es que la nación sea consagrada a Dios, a donde la Biblia vale más do que las constituciones que los estados laicos hicieron. Jesucristo lo dejó claro cuando dijo a nosotros todos que Dios, el Padre, quiso esconder sus cosas a los sabios, a los entendidos, y las reveló a los pequeños, a los niños, porque esta fue su voluntad. Jesucristo deja claro que las páginas de la Biblia, escrita por los sabios, escrita por los poderosos, escrita por los reyes, por los sacerdotes, que son la mayoría numérica de las páginas, no son reveladoras de nuestro Dios. Es un Dios distinto, que no es el Dios de Jesús. Quien revela quién es nuestro Dios, quien conoce, revela las cosas de Dios, son los pequeños, son las mujeres, son los pobres, son los sencillos. No podemos olvidar que Jesús fue condenado a la muerte por blasfemador. El Dios de Jesús no es el Dios de Caifás. Es el Dios de Caifás, es el Dios de la Biblia, de muchos textos bíblicos. El Dios de Jesús también, solo que busca otra memoria dentro de la Biblia. Y acá me parece que es importante decir a todas nosotras y nosotros, cuidado con la Biblia. Necesitamos descubrir en los textos bíblicos cuál es la memoria, muchas veces escondida, muchas veces olvidada, muchas veces dejada de lado, de los últimos, de las últimas, de los pequeños, de las pobres, de las Rahab, y no de los poderosos. Y acá me parece importante entonces llegar en el Nuevo Testamento y decir que desde el inicio se habla de falsos profetas, desde el inicio. Me recuerdo el último discurso de Pablo
a Mileto con los ancianos de Éfeso que venían a despedirse de ellos, cuidado porque después va a llegar personas que van a querer llevar vocês por otro camino. Tomen cuidado. Al tiempo de Pablo, lo que tenemos en sus cartas, estos de los cuales tenemos que tomar cuidado, son los que decían que Pablo no era apóstol, que el evangelio de Pablo era falso, los llamados judaizantes, que no aceptaban las propuestas novedosas de Pablo, todavía agarrados a las viejas normas, leyes de la Torá. El sábado, la circuncisión, las obras de piedad. Mas no era solamente una cuestión de interpretación religiosa, ya era una clara cuestión política. Porque el judaísmo era religión lícita, conocida y reconocida por el imperio. Para el imperio, el judaísmo era religión muy buena, lícita. Dejar la circuncisión, dejar de ser judíos, vivir de otra manera que no era la manera de la sinagoga, era salir de la protección de la religión lícita y poner en riesgo todos los seguidores de Moisés que estaban aceptando las propuestas de Pablo. Por eso el Concilio de Jerusalén, mismo liberando los paganos que se convertían, liberándolo de la circuncisión, dejaba claro que era obligatorio seguir las normas externas del judaísmo. No eran judíos, mas quien los vea tenía que ver judíos, su comportamiento externo, para garantir la protección política del judaísmo. No lograron hacerlo, los cristianos cambiaron. Ya en el 49 tenemos la persecución de Claudio, emperador, que expulsa de Roma a los judíos que seguían a ese tal de Cristo. Priscila y Áquila son dos de estas personas expulsas por el emperador que se encuentra con Pablo. Y después del encuentro de Pablo con Priscila, que conocía perfectamente el camino, a los cuales todas las iglesias de Asia son deudores, Pablo cambia y comienza a escribir sus cartas. Y se pone claramente contra estos falsos que se dicen apóstolos, mas que son falsos apóstolos porque negan el evangelio de Pablo. Cuidado con estos perros, cuidados con estos más obreros, cuidados con los de la circuncisión, decía en la carta a los filipenses. Y si alguien todavía viene a hablar a usted de circuncisión, corten todo. Era un problema interno, si bien con su dimensión política. Todo cambia con la persecución de Nerón en Roma. En la año 64, la persecución de Nerón. Año 66, la revuelta de los zelotes en la Palestina. En 70, la destrucción
de Jerusalén por parte de las legiones de Tito. En 4 años, 5 años, si el cristianismo, que el judaísmo tuvieran que encontrarse con la violencia del imperio y dejar claro cuál su posición en relación al imperio. Los rabinos judíos, reunidos primero en Jamnia y después en varios otros lugares, a elaborar el judaísmo sin templo, sin sacrificios, dejan claro que quieren convivir con el imperio. Toda la grande literatura apocalíptica presente en el mundo judío, y son muchísimos textos llamados de apócrifos apocalípticos, son dejados fuera del canon. El único texto apocalíptico que está en el canon hebraico, como recordó muy bien Néstor, fue el libro de Daniel. Mas que era de un apocalipsis que ya tenía realizado, tenía concluido con la muerte de Antíoco. La lucha de Yahvé contra las naciones es olvidada en la Biblia hebraica. Los cristianos tienen que decidir cuál es su relación con el imperio. Y este problema es el problema eterno. Hoy también nosotros, los que nos decimos seguidores de Jesús, tenemos que decidir cuál es nuestra relación con el imperio. Y acá vienen las distintas posiciones de los cristianos. Los evangelios sinópticos dejan claro que no podemos servir a dos señores. O nuestro Señor es Jesús, o nuestro Señor es el dinero, el imperio, el mercado. Y por eso la palabra clave de todos los evangelios será la palabra persecución. Mismo así, tenemos que recordar que Jesús en los evangelios, al momento en que dice que no va a quedarse piedra sobre piedra del templo de Jerusalén, agrega inmediatamente, voy a leer del texto de Marcos, el capítulo 13. Jesús respondiendo empezó a decirles que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Oyen a vosotros mismos, porque los entregarán a los sinedrios, a las sinagogas, y serán azotados, serán presentados perantes los gobernantes y los reyes, por amor de mí, para allí servir de testigos. Seréis odiados por todos, por amor de mi nombre, y quien perseverará hasta el fin, encontrará salvación. Entonces, si alguien dice, es aquí el Cristo, o helo allí, no acrediten, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y farán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, hasta los elegidos. Sepan que de antemano yo les tenía dicho todo eso.
levantarán falsos cristos, falsos profetas. Marcos, Mateo lo repite, Lucas lo repite. En la comunidad de cristianos empiezan a aparecer nuevas maneras de ver las cosas, de adaptarse a la cultura dominante hasta llegar al tiempo de Juan. Cuando se queda claro que está se formando una nueva propuesta de relación con el imperio, que la propuesta que encontramos en las cartas a Timoteo y a Tito, en la segunda carta de Pedro. Es posible, sí, convivir en paz con el emperador. Podemos, sí, hacer con que nosotros cristianos también podemos ser reconocidos como religión lícita. No hacemos nada de mal. Somos gente buena, gente que vive la piedad. Interesante palabra que Pablo nunca usó en sus cartas, la palabra piedad, eusebia, es la palabra clave que casi sustituye el agape cuando habla del agape en toda piedad. La piedad era la virtud principal del ciudadano romano. La piedad era el reconocer, venerar, honorar quien está arriba de nosotros. Los hijos, los padres, las mujeres, a los maridos, a las autoridades de la ciudad, del Estado, del imperio, de Dios. El poder de Dios viene bajando a través de sus representantes y nosotros tenemos que reconocer con gratitud el dono de tener gente que nos gobierne en nombre de Dios. Por eso en esta propuesta el cristianismo deja de ser un camino novedoso en busca de una manera alternativa de vivir para tornarse una religión, a donde nuestra manera de vivir es igual a la manera de vivir del imperio. Por eso no hay más espacio para las mujeres, por eso no hay más espacio para los esclavos. Todo eso para que nuestra doctrina no sea blasfemada, para que no hable mal de nosotros. Por eso que los obispos deben saber gobernar, deben tener el apoyo, el reconocimiento de los que no son cristianos. Tenemos que vivir como viven todos los buenos ciudadanos romanos. Por eso, oremos para el emperador, para que podamos tener una vida tranquila en toda piedad. Una iglesia que quiere decir, no, es posible, sí. Podemos servir a Dios. Podemos servir a César. Como va a decir 2 siglos después, menos de 2 siglos después, Papa Cornelio. Buenos cristianos, buenos ciudadanos romanos. 70 años antes de Constantino. Constantino reconoció que la iglesia ya no era más adversaria, enemiga del imperio. Buenos cristianos, buenos ciudadanos romanos. Y Tertuliano, que decía no se puede ser cristiano y ser obediente al emperador, entonces maniqueo, es herético y todo más. Conocemos nuestra historia recién. La relación con el imperio marca las distintas propuestas de iglesia.
la tercera, que no está directamente presente en los evangelios, mas que es muy fuerte en mucha literatura apócrifa, y la encontramos en el evangelio a través de las reacciones del evangelio de Juan y del Apocalipsis de sus cartas, es la relación de que se dice, no, política es una cosa material. Nosotros tenemos que nos preocupar con las cosas espirituales. En mi experiencia, de mi conocimiento de Dios, la gnosis, los gnósticos, la privatización de la fe, al punto que yo puedo hasta materialmente renunciar a Jesucristo y evitar la persecución cuando dentro de mí sigo fiel a Jesús. Lo que interesa no es el exterior, que huye de la persecución, jurando fidelidad al emperador. Es una cosa exterior, no es del cuerpo. Mi alma no está en directo contacto con Dios en su sofía, su conocimiento. Mucha literatura gnóstica tiene esta perspectiva individual muy fuerte. Son tres maneras que nosotros vivimos en nuestra América Latina en estos últimos 50 años. La experiencia de la iglesia de los pobres de los años 70, 80, de Medellín, de Puebla. La experiencia de la convivencia de Santo Domingo, de Juan Pablo II, la iglesia de los nuncios apostólicos, de los valores, de las colaboraciones Estado-Iglesia para ayudar a los niños, a los enfermos, en la iglesia carismática, pentecostal, muy presente hoy, que oficialmente no se mete en política, pero la hace constantemente, que no hay cómo no nos meter en política. Este es el contexto del libro del Apocalipsis. Cuando Juan escribe este libro, Juan o quien por él, prisionero político en la isla de Patmos, escribe pensando a los tibios. Tenemos que leer el Apocalipsis a partir de las 7 cartas. Interesante porque luego, unos 10 años más tarde, Ignacio de Antioquía también va a escribir 7 cartas a estas mismas iglesias, con un proyecto totalmente eclesiástico, eclesiocéntrico, de estructura piramidal de gobierno. Juan escribe 7 cartas a sus iglesias diciendo, miren lo que pasa dentro de nosotros, a los que dejamos vivir junto de nosotros, a los falsos profetas que están en nuestras comunidades, que hablan de Dios, que parece gente nuestra, pero... Y ahí viene el libro del Apocalipsis, que no es el caso de quedar explicándolo todo. A mí me parece fundamental el capítulo 13, cuando después de mirar el conjunto de la historia en su primera parte, Juan entra en la realidad cotidiana de la persecución de Domiciano, que está devastando las iglesias de Asia. Y dice, claro, los aliados del dragón, el dragón el que no quiere que el reino de Dios nazca entre nosotros, que quieren comer el niño que la madre está pariendo, no logra, pero con rabia se echa contra la madre, nosotros,
queriéndonos devastar. El primer aliado del dragón es la bestia. La bestia que dice grandes cosas y blasfemias, que tiene poder, recibió el poder para actuar por 42 meses, 3 años y medio. Otro texto va a hablar de un tiempo, 2 tiempos más medio tiempo. Otro texto va a hablar de 1260 días. Son 3 años y medio. La mitad de 7 será siempre de Dios. El poder de la bestia, por grande que parezca, no pasa de 3,5. Abre su boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su santuario, los que habitan en el cielo. Y fue permitido de hacer guerra a los santos y de derrotarlos. Y tuvo poder sobre todas tribus, lenguas y naciones. Este es el imperio. El imperio, la bestia. La bestia de la cual, dirá al fin del capítulo, nosotros conocemos el número, porque es número de gente. Lo recordamos, el número de la bestia, el número de su nombre es 666. Bueno, muchos biblistas intentaron explicar el significado de este 666. Usaron toda la gematría de los judíos para hacer los cálculos literales, llegar a César Nerón, llegar a César. Bueno, yo veo que todo lo que está en el Apocalipsis está en el Primer Testamento. Y fue a buscar en el Primer Testamento este número. Y este número está allá, en el primer libro de los Reyes, al capítulo 10, al versículo 14, cuando dice el peso del oro que llegaba a Salomón todo año era de 666 talentos de oro. La concentración de la riqueza en las manos de Salomón. 666 talentos de oro. Mira que en este capítulo 10 la palabra oro se repite muchas veces. Casi a decirnos, Juan, que la bestia la conocemos bien. Hace 1000 años que la conocemos. La conocemos desde el día que Salomón intentó legitimar su poder a partir de Dios, poniendo su palacio al lado del templo de Yahvé y masacrando y dominando al pueblo y explotándolo. La bestia la conocemos. Todos nosotras y nosotros conocemos lo que significa la fatiga, la fuerza, el mal que el imperio provoca. El caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo verde, el poder, la muerte, la guerra, el hambre. Es lo que hace el imperio, la conocemos. Sabemos que es una cosa peligrosa. Los profetas siempre lo dijeron. Lo que no conocemos y que es muy peligroso es la otra bestia. Hay una otra bestia que nosotros estamos viendo.
La bestia, yo vi subir de la tierra otra bestia que tenía 2 chifres como los de un cordero, pero falaba como dragón. Creo que acá está, más tarde va a decir que este dragón, esta segunda bestia, es el falso profeta. En el versículo posterior dice así, me deja encontrar, la bestia y con ella el falso profeta que diante de ella hiciera los señales con que engañó los que reciben la marca de la bestia y adoran a su imagen. Este es el falso profeta. ¿Qué es el falso profeta? No tiene número. Parece cordero. No viene del mar come la bestia. Viene de la tierra. Es gente nuestra. Está en el medio de nosotras y de nosotros. Pero habla como un dragón. Subía de la tierra, tenía 2 cuernos, semejante a lo de un cordero, y hablaba como un dragón. Ejerce su autoridad de la primera bestia y en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia. Este es el falso profeta. Los que parecen ser de nosotras y de nosotros, podríamos hasta ser nosotras o nosotros, porque nadie de nosotros es vacunado contra eso, que hace con que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera vez. También hace grandes señales, estoy viendo las televisiones, ¿no? De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que haga una imagen de la bestia, que tenía la herida de la espada y que volvió a vivir. La bestia siempre vuelve a vivir, siempre. O quiere volver a vivir. En Brasil volvió a vivir con Bolsonaro, en Argentina están intentando volver a vivir con Milei. La bestia siempre vuelve a querer vivir. Se le concedió de dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Es una guerra de vida y de muerte, de enemigos. También hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie puede comprar ni vender, sino que tenga la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre.
es el control total del poder político y económico. Y la bestia, la segunda bestia, el falso profeta, es el que legitima. Porque por detrás de todo está la gran pregunta de quién es nuestro Dios. ¿Es el Dios del templo? ¿El Dios juez? Castigador, premiador conforme nuestras acciones? ¿El Dios de la prosperidad que bendice los justos y castiga los impios, los malvados? Es el Dios de los reyes, en nombre del cual los hijos de David dominan y reinan sobre Israel. Él será para mí un hijo, yo seré para él un padre. Yo nunca voy a apartar de él mi misericordia, y mismo que haga algo de errado, yo voy a castigarlo, pero poco a poco, no como hizo con Saúl, que lo eché fuera. Pues el Dios de los profetas. Solo que para responder a la pregunta, ¿quién es nuestro Dios? Nosotras y nosotros tendremos que responder a la otra pregunta. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los sacerdotes van a escribir páginas y páginas y páginas en la Torá y en muchos otros textos bíblicos, diciendo que el pueblo de Dios es el pueblo elegido, el pueblo que Dios llamó así, el pueblo que va a servir al altar, a encontrarlo 3 veces al año, que nunca va a acercarse de Dios de manos vacías, que va a pagar los diezmos, que va a ofrecer los primogénitos, que va a vivir las fiestas conforme las leyes, que va a mantenerse sobre todo puro contra toda impureza, porque la tarea del sacerdote es explicar, hacer entender al pueblo a distinguir entre puro e impuro, entre profano y sagrado. Porque esta distinción alimentaba y sustentaba la cueva de ladrones, que era el templo de Jerusalén. Ustedes que desean que el pueblo peque, que cuanto más peca, más gordos ustedes se quedan. Misericordia quiero y no sacrificio, dirá Oseas. Cueva de ladrones la va a llamar Jeremías. Para los reyes, el pueblo de Dios, el pueblo de la nación de Israel, el pueblo de Bersabé hasta Dan, el pueblo que colabora y contribuye con los tributos, el pueblo que reconoce la autoridad divina que pasa por el ungido, que es el rey. Pero cuando escuchamos a los profetas, y acá me parece que es fundamental, ¿quién es mi pueblo? Cuando los profetas ponen en la boca de Dios mi pueblo, ¿de quién están hablando? Yo vi la aflicción de mi pueblo. Yo escuché su clamor por causa de sus opresores. Yo conozco sus angustias. ¿Quién es mi pueblo? Este mi pueblo al cual no queda nada para habitar, porque ustedes juntan campo a campo y casa a casa. Este es mi pueblo que ustedes cortan en pedazos, echan en la olla.
mi pueblo que ustedes devoran, entortan su camino, venden por un par de sandalias. ¿Quién es mi pueblo? Yahvé, el Dios de la vida amenazada, el Dios de la vida en peligro. Jesús, la presencia viva toda vez que la vida es amenazada, que la vida es excluida, que la vida es despreciada, tocando a los leprosos, curando a los enfermos, poniendo en el medio a los pobres, a los últimos, diciendo que la vida de los pobres vale más que los sábados, vale más que las leyes, vale más que las regiones romanas, vale más que 2000 cerdos. Jesús que dice, si tú quisieras ser mi seguidor, mi acólito en griego, cargue con tu cruz, renúnciate a ti mismo, sea pronto a dar la vida para que todos tengan la vida. Arranca todo lo que escandaliza a los pequeños, la codicia, la voluntad de poseer, la voluntad de dominar la mano, el pie, el ojo. Arranca de tu comunidad. Va a decir que es más fácil un camelo pasar por el fondo de una agulla do que el rico entrar en el reino de Dios. Mismo que nosotros hace 2000 años que empujamos los camelos para ver si pasan. No pasan. Un Jesús que dice, bienaventurados los pobres, perseguidos por causa de la justicia, porque así hicieron con los profetas. El Evangelio de Juan y el Apocalipsis va a hablar de la gran persecución. Y va a nos decir que al fin, después de 3 tiempos, más medio tiempo, la bestia y el falso profeta serán derrotados. No sabemos cuánto duran 3,5. Solo sabemos que 7 es el número de Dios. Y cuidado, en nuestras iglesias, yo estoy viendo acá a donde yo habito, nuestras parroquias de la Iglesia Católica Romana, silenciando 4 años sobre los abusos fascistas, machistas, homofóbicos de Bolsonaro, para no se poner contra los miles que apoyaban Bolsonaro. 80% votó Bolsonaro. ¿A dónde estoy yo ahora? En la iglesia callada. Hablaba de armar, mas era oficialmente contra el aborto, a favor de la familia. Él tuvo 3 mujeres, ¿no? Mas todo bien. A favor de la familia, la patria, la familia, la propiedad privada, contra el comunismo, los medios de comunicación católica, alabando Bolsonaro, poniéndose a su lado. Contra Papa Francisco. Formalmente, no. El clero acá no se puso contra formalmente, pero no acató nada, que no está haciendo nada de lo que Francisco dice que debe ser nuestro camino de fidelidad al proyecto de Jesús. El falso profeta, en los que confunde
la democracia con la teocracia. Nosotros gustaríamos que la democracia pase a ser laocracia, gobierno del pueblo pobre, de los últimos. Ellos confunden democracia con teocracia, el gobierno de Dios, un gobierno hecho en nombre de Dios para defender la civilización de la cultura dominante, por eso contra toda otra cultura alternativa, contra los afros, contra los indígenas, contra las mujeres, contra los pobres. Es una realidad que estamos viviendo en estos días. Ustedes la van a vivir en octubre, ahí en Argentina. ¿De qué lado vamos a dónde va la bestia? Lo sabemos. El falso profeta, esto sí, este es el verdadero enemigo. Por eso que tenemos que terminar leyendo las cartas de Juan cuando hablan del anticristo que está en el medio de nosotros, que salió de nosotros, pero que no es de nosotros, porque no confesa que Cristo vino en la carne. Quieren olvidar el Jesús de Nazaret. Quieren preferir hablar del por qué Jesús murió, haciendo todas sus teologías salvíficas y olvidan de contestar a la pregunta básica del Jesús que vino en la carne. ¿Por qué los sacerdotes del templo lo condenaron a la muerte? Quedamos con eso. No sé si fue lo que ustedes esperaban, es lo que yo pensé de poder contribuir con su camino hoy. Si tiene alguna observación, pregunta, ¿cómo ustedes van a hacer? ¿Vas vos, Martín? No sé qué le pasa a Martín. Mucho ruido. Bueno, íbamos comentando, es como para recuperar, ¿no? Continuar esta búsqueda, esta meditación. Se nos ocurría una pregunta que podemos pensarla ahora y comentarla, si ustedes quieren, en un ratito, ¿no? Creo que estas preguntas que nos dijo Sandro, ¿no? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios hoy? ¿Dónde está? ¿Y cómo construirnos como pueblo de Dios? ¿Cómo observamos, ¿no? Alrededor nuestro de esa construcción de pueblo de Dios, de comunidad, ¿no? Sandro nos preguntaba, ¿dónde está el pueblo de Dios? Bueno, nosotros queremos ser pueblo ¿Quién de es Dios. nuestro pueblo? ¿Quién es nuestro pueblo? ¿Quién es nuestro pueblo? Por los cuales estamos al servicio, estamos luchando para que tengan vida y vida plena. Bien. Vamos a poner una canción y a la vuelta vamos a respondernos esto, intentar respondernos, ir por acá.
En reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda hacer si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame Llevo cada mitad como dos ríos gemelos. Uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento, de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego, tal vez haya cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente, sueñero andando entre los durmientes, sueñero, espina de las estrellas, sueñero, olvídate de ella. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame calma. Bueno, aquí en nuestro
grupo, nuestra comunidad, estamos comunicándonos por WhatsApp, mirando un poco la hora, pero vamos a recoger algún comentario que quieran hacer. Jorge. Sí, Jorge, no aparece. Lo escuché. Si otro quiere hablar. Eu já entendi, cara. Eu vou ligar, te senta em silêncio. Ahora, Jorge. se había cortado, ¿no? Sí, no, mi reflexión apunta a esto, ¿no? Creo que el sínodo de la sinodalidad, la propuesta de Francisco quiere de alguna manera ser una expresión de una iglesia que vuelve a plantearse su representatividad o su representación como pueblo de Dios, ¿no? Por eso nosotros nos sentimos también convocados y tenemos que pensarnos desde la iglesia, como iglesia, si de alguna manera estamos representando esas inquietudes, las preocupaciones, la realidad y la situación de nuestro pueblo, y quienes dentro de la iglesia realmente la representan, ¿no? Si esta estructura de la iglesia sigue de alguna manera siendo un signo de representatividad de este pueblo de Dios que anhela otra iglesia, otro mundo, otra humanidad posible. ¿Se entendió, no? Sí. Sí, muy bien. ¿Tiene más reflexiones? No encuentro ninguna más, a ver si hay alguna más. Empecemos por ese, entonces, Jorge. Bueno, Creo que tu pregunta es muy importante. El Concilio Vaticano II, mesmo sin hacer grandiosas novedades, mas cambió completamente la perspectiva de pensar la Iglesia cuando habló de la Iglesia pueblo de Dios. Recuerdo que en la ocasión, Wojtyła, miembro del Concilio, votó contra el documento Lumen Gentium, porque decía que el concepto de Iglesia pueblo de Dios era muy ambiguo, poco claro. Era mejor mantener la definición del Vaticano I de Iglesia, sociedad y perfecta. Y cuando él fue nombrado Papa en 83, si no estoy engañado, publicó el nuevo derecho canónico y acabó neutralizando la Lumen Gentium. Este proyecto de colegialidad, de sinodalidad, que Pablo VI intentó llevar adelante, lo limitó con el Código de Derecho Canónico. Por eso hoy día, mismo que Francisco hable con firmeza contra todo clericalismo, toda concentración de poder religioso
en la mano de pocos varones, no logra, por en cuanto, hacer grandes cambios, porque el clericalismo no es el problema de algunos que son malos más que otros que son buenos. El clericalismo es estructurante, es estructural de la Iglesia romana. Hace parte del derecho. Es una estructura por la cual, por el derecho canónico, por ejemplo, ningún consejo pastoral, parroquial, económico es deliberante. Son todos consejos consultivos, porque la deliberación final es del detentor, del que detiene el poder central. O es el párroco, o es el obispo, o es el papa, dependiendo de su jurisdicción. E eso claramente es la contramano del Evangelio. El Evangelio no tiene nada de esta perspectiva. La tiene sí las cartas a Timoteo, la tiene sí las cartas de Ignacio de Antioquía, la tiene sí la tradición apostólica. Y acá tiene el grande dilema de los que somos católicos, que creemos que inspirada es no solamente la escritura, como la creen los protestantes, mas también la tradición apostólica. Y en la tradición apostólica está consagrado definitivamente, casi dogmáticamente, el machismo de la Iglesia, el clericalismo de la Iglesia, el sistema de gobierno y de dominación. Recuerdo, por ejemplo, que Clemente Romano, que es contemporáneo de Juan, en cuanto Juan escribe el Apocalipsis, trata el imperio como la bestia y se preocupa con el falso profeta que está al lado y justifica a la bestia, Clemente en Roma, en la carta que le escribe a los corintios, porque los corintios osaron dimitir los diáconos, escribe, entre otras cosas, que la iglesia es como nuestro ejército, que tiene sus generales, sus centuriones, sus decuriones y los soldados. Así es la iglesia. Tiene los generales, tiene los capitanes, tiene los centuriones, los decuriones. Y en el Apocalipsis, lo que van a ser devorados en la guerra del Armagedón son generales, capitanes. Bueno, son dos maneras de vivir la iglesia que desde el fin del primer siglo coexisten. Creo que no vamos a ser nosotras y nosotros a cambiar. Lo que nosotros y nosotros tenemos que hacer es tomar lugar, qué tipo, al lado de qué tipo de iglesia nos estamos, corriendo el riesgo de la persecución no solamente política, pero religiosa también. Una de las cosas, por ejemplo, que yo cuestiono muchas veces al movimiento bíblico brasileño, que es muy fuerte, que es muy interesante, que dice muchas cosas buenas, es que nosotros del movimiento bíblico logramos ayudar las comunidades populares a ver y leer de manera crítica el poder político, el poder de los alcaldes, de los gobernadores, el poder de los presidentes, y a resistir, cuestionar, intentar cambiar eso. Pero no logramos hacer el mismo con el poder eclesiástico, o por lo menos no con la misma fuerza y resistencia. No preparamos nuestras comunidades a resistir a los juegos de poder eclesiástico. Ahí viene un párroco que apoya a las comunidades, todo bien,
Viene el otro que no quiere, bloquea todo, viene el obispo que cambia todo. Esta realidad, nosotros del movimiento bíblico no logramos ayudar a las comunidades a tener una visión crítica, clara del poder religioso, que es el mismo criterio, la misma lógica del poder político. El sagrado es siempre y hasta más atacado por los profetas que no el poder político, porque el poder político, lo sabemos, es dominador, mas lo que es terrible cuando en nombre de Dios se justifica eso. Y nosotros tenemos los gritos de los profetas contra los cultos a Yahvé, porque son cultos que Yahvé detesta, contra los ayunos que Yahvé detesta, porque lo que él quiere es la justicia, lo que él quiere es el bien, es el derecho entre las naciones. Ese es el punto. Este es el punto. Haz una línea roja que percorre la Biblia toda, que es la línea de Yahvé y que será la línea de Jesús, donde Yahvé es el que representa la presencia de la vida toda vez que la vida es amenazada. Yo no olvido que la primera persona en la narrativa bíblica que ve el ángel de Yahvé es Agar, cuando la vida de su niño es amenazada. Cuando la primera vez que Abraham ve el ángel de Yahvé es cuando él está pronto a matar a su hijo, a sacrificarlo. El ángel de Yahvé le dice no. Y así por delante, el ángel de Yahvé es la presencia de Dios, en el roveto ardente, la presencia de Dios toda vez que la vida grita, que la vida es amenazada, y los salmos están llenos de este grito, están llenos de esta definición. Yahvé, que faz justicia a los oprimidos, da el pan a los hambrientos, Yahvé libera a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, levanta a los abatidos, ama a los justos, protege a los extranjeros, ampara el órfano y la viuda y entraba los designios de los impios. Este Dios que las mujeres recuerdan constantemente, el Dios de Ana, el Dios de Judith, la más bella definición de Dios. Tú eres el Dios de los humillados, el socorro de los pequeños, el defensor de los débiles, el protector de los abandonados, el salvador de los desesperanzados. Linda definición de Dios. Dice que Dios es fuerte, justo, creador, poderoso. Lo dicen todos los pueblos. Hasta Baal es fuerte, hasta Ra es fuerte, poderoso, dominador, creador. La diferencia entre Yahvé y los otros dioses es de qué lado él siempre está. Es el Dios de María, que canta la misericordia de un Dios, que ve la humillación de su sierva, que disperde los soberbos en sus proyectos, que abate a los poderosos, levanta a los humillados, llena de bienes los hambrientos, echa fuera a los ricos de manos vacías, porque es fiel a su promesa. Este Dios politizado, porque está del lado de la vida amenazada. Nuestra iglesia hace eso muchas veces a nivel de ayudas materiales. Hacemos mucho asistencialismo, a veces financiados por el poder público o hasta descontado de los impuestos por causa de eso, pero no luchamos contra las
causas contra los que obligan a vivir en guerra nuestro pueblo que solamente quiere vivir en paz y poder comer, beber y gozar del fruto de los trabajos de su mano, como dice la Coelho. Ese es el bueno. El resto, sabiduría, poder, riqueza y vanidad de las vanidades. Nuestra iglesia está llena de vanidades. Todo es vanidad. Muchas gracias, Sandro. Muchas gracias. Gracias por este momento también de oración y de súplica. Muchas gracias. ¿Alguien más? Abrí el micrófono. Buenas tardes, ¿me Sí, escuchan? sí, ¿Qué sí. tal? Sí. Bueno, mi nombre es Oscar López, yo estoy en San Salvador de Jujuy, Argentina. Me quiero presentar primero porque es la primera vez, después de tanto tiempo, que integro un grupo como ustedes. Eh, yo fui integrante de comunidades eclesiales de base, integrante de los seminarios de teología de la liberación aquí en Argentina. Eh, Obviamente integré el movimiento de fe y política también en Argentina, con algunos amigos como Martín Lambrión y Julio Gómez Carrillo y otros tantos, quizás lo conocen. Eh, bueno, y tuve la invitación de Martín y obviamente me sumé. Hacíamos lectura popular de la Biblia en las comunidades. Y bueno, estuve escuchando a Sandro seriamente sus, sus aportes. Hola Martín, ¿cómo te va? Y bueno, quería también compartir algunas cositas que estuve escuchando. Eh, Obviamente estamos en un momento difícil de Argentina. Tenemos varios falsos profetas y la verdad que venimos de un proceso donde los profetas también, por los cuales creíamos, nos han por ahí engañado en algunas cuestiones. Y eso nos hace estar realmente desorientados en este momento. Así que bueno, Dios solamente dirá, pero tenemos también, como decía Sandro, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Jesús, en ese pueblo de Jesús que la mayoría lo conocen eh, por por las cosas que hizo. Y la mayoría de las cosas que hizo Jesús, pues siempre estando al lado de los oprimidos, del lado de los marginados, del lado de los explotados. Y nosotros, que no somos profetas, pero sí seguimos ese modelo, tenemos que ser representantes de eso. Tenemos que ser coherentes con eso. Alentando al pueblo, sobre todo al pueblo que está pasando muchas necesidades, al pueblo que está perdido, al pueblo que está desorientado, para que volvamos a buscar o pensar que siempre puede haber un profeta al lado nuestro, que siempre hay alguien que está buscando el bienestar para la mayoría y que los falsos profetas se caen por sus propias contradicciones, digamos. Entonces, nosotros que tenemos a nuestro Dios y a Jesús
Jesús histórico, en un espacio y en un tiempo, un Jesús revolucionario, un Jesús que echó a los mercaderes del templo, un Jesús que estuvo del lado de las mujeres, de los niños, cuando dijo que dejen que los niños vuelvan a mí. Nosotros tenemos que estar de ese lado y seguir buscando y luchando para conseguir o hacer que estos profetas, que cuando nos empiezan a representar, tengan por lo menos algún perfil sobre eso de lo que buscamos que Jesús hizo. Bueno, muchas gracias. Muy cierto. Ahora tenemos que tener claro que nosotras y nosotros siempre seremos solamente salvos. Siempre seremos solamente levadura. Siempre seremos solamente luz, mas la luz de una vela, no es la luz del sol. Cuando Jesús hablaba en luz del mundo, no estaba hablando de una vela, decía que no puede esconderse bajo la mesa, se pone arriba para que ilumine a los que están alrededor. Jesús nunca pensó en grandes, en cristandad, nunca pensó en religión. Los primeros cristianos hablaban de camino. Hoy Francisco habla de sinodalidad. Caminar juntos. Eso significa quién camina juntos, con quién caminamos juntos, de dónde salimos y a dónde queremos llegar. ¿Dónde está nuestra Jerusalén, en la cual nosotros, hijos del hombre, seremos perseguidos? Porque Jerusalén mata los profetas. O queremos aplausos, mas cuando todos vos aplauden, hay de ustedes que decir que son falsos profetas. Un criterio interesante para distinguir. Hoy tiene iglesia donde se aplaude muchísimo. Se hacen fiestas masivas. Aplausos, son falsos profetas. ¿Por qué? Porque el camino Jesús instituyó el martirio. Cuando decimos que en la última cena Jesús instituyó el sacerdocio, estamos haciendo, me permitan decir, un furto. Porque queremos, como si tuviera instituido una clase de gente, como va a ser después. La Eucaristía pasa a ser un rito repetido en memoria de él. Cuando él dijo, hagan eso en mi memoria, es dar la vida, derramar la sangre, donar la vida. Instituyó el martirio. Que es saber que estamos caminando contra la lógica de la ideología dominante, mesmo si ella es llamada de judaico-cristiana. Y no reconoce las contribuciones de las teologías indígenas, africanas, de matriz africana. En la cuestión, por ejemplo, que el Papa insiste, en la cuestión de la casa común, tiene mucho más a decir.
que nosotros con nuestra cultura de dominadores que estamos destruyendo. Me parece que es importante creer que seremos siempre pequeño rebaño. Y cuando 2 o 3 estuvieran reunidos en oración en mi nombre, allá yo estaré en medio de esta presencia del Jesús vivo que camina con quien quiere la vida. Y encontraremos dificultades porque nuestras iglesias inventaron, fortaleceron devocionismos, alienaciones para garantizar la salvación del alma. Y es que sé que el proyecto de Dios era quitar el pecado del mundo. Era que todos tengan la vida. Es nuestro camino. Es un camino. Una iglesia que no camina en este sentido no es un sínodo. Sabe, yo acostumbro decir el contrario de sínodo es Sanedrín. Sanedrín significa sentar juntos. Sínodo es caminar juntos. Nuestras iglesias muchas veces, nuestras parroquias, más que sínodo, son Sanedrín, que sentan juntos para juzgar, para decir esto es bueno, esto es malo, esto es justo, esto es pecado, esto puede, esto no puede, poner límites a la gracia de Dios, sermos fiscales de la gracia de Dios, como dice Francisco, no somos fiscales de la gracia de Dios. Son Sanedrín, y el Sanedrín mató a Jesús, porque el sínodo de Jesús llegó a Jerusalén. Él dijo lo que Dios quiere, que va a quitar de la mano de ellos y va a entregarlos a nosotros, el reino, a las prostitutas, a los publicanos, como decía el Evangelio del domingo pasado. Bueno. Gracias, Sandro. Tengo miedo que se corte en 1 minuto porque estaba planificado para 2 horas y ya se cumplen. Por las dudas, te despedimos y te agradecemos. Todos están pidiendo una segunda vuelta, una segunda nueva charla. Así que cuando quisieron, estoy a disposición, lo que pudiera, por live, porque ahora ya soy viejo, medio con problemas de vista, para locomoverme físicamente es más problemático lo que 20 años atrás, cuando anduvo por las tierras de Argentina varias veces, y fue muy bueno. Muy bueno, pero si no podemos ir para allá, a tu casa. Está bien, ¿por qué no? Bueno, Abrazo enorme, Sandro. Gracias. Abrazo, Martín. Gracias. Y gracias por la invitación. Gracias. Abrazos para todos. Abrazos. Y la verdad que un momento muy, muy cálido y muy profético. Muchas gracias, Sandro. Muy bien. Como dice Schwarzenegger, hasta la vista, baby. Hasta la vista. En espera de la próxima. Sí. Saludos.